El anticristo será la encarnación del engaño, emergiendo como un salvador en un mundo en colapso, pero trayendo consigo una era de miedo y opresión. Con un poder que desafía la comprensión, seducirá a las naciones con promesas de paz, mientras, en las sombras, se revela su verdadera naturaleza siniestra. Exigirá adoración absoluta, y aquellos que se atrevan a resistir serán perseguidos sin piedad. Sus falsos milagros engañarán incluso a los más fieles, y el control que ejercerá sobre la humanidad será abrumador. Será una época de oscuridad, de falsas esperanzas y de un terror indescriptible. ¿Estás preparado para afrontar este destino? Han surgido muchos anticristos, afirmó el apóstol Juan en sus cartas, refiriéndose a personas que se oponen al Evangelio. Sin embargo, la Biblia también describe el surgimiento de un anticristo definitivo, una figura única y poderosa que estará directamente involucrada en los acontecimientos finales que culminarán en la segunda venida de Cristo. La figura del anticristo es una de las más misteriosas y debatidas de las Escrituras. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos referencias simbólicas y literales que han intrigado a eruditos y creyentes durante siglos. Aunque muchos piensan que el concepto del anticristo es una creación moderna o un mito que ha evolucionado con el tiempo, su origen está profundamente arraigado en antiguas profecías bíblicas. Para comprender plenamente la identidad de este personaje, es imprescindible volver a los textos de Daniel y del Apocalipsis, dos de los libros más proféticos de la Biblia, que proporcionan la base para comprender este enigma. En el capítulo Daniel 7, el profeta tiene una visión de 4 grandes animales que emergen del mar, cada uno de los cuales representa grandes reinos que surgirían a lo largo de la historia de la humanidad. Estos animales son poderosos, imponentes y simbolizan imperios que gobernarían vastas regiones del mundo. Sin embargo, es la cuarta bestia, descrita como terrible y espantosa, la que guarda el secreto de la llegada del anticristo. Daniel escribe: «Después de esto seguí mirando en visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, terrible, espantosa y muy fuerte, que tenía grandes dientes de hierro, devoró y desmenuzó, y pisoteó lo que quedó, y era diferente de todos los animales que aparecieron antes de él, y tenía 10 cuernos». Aquí, los 10 cuernos representan reyes o reinos que gobernarán la tierra en el fin de los tiempos. Pero entonces, Daniel ve algo inesperado, un cuerno pequeño, que aparece entre los 10, y 3 de los primeros cuernos son arrancados para dar paso a este nuevo poder. Este cuerno pequeño no es un cuerno cualquiera. Daniel señala que él tenía ojos como ojos de hombre, y boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7, 8. Este cuerno pequeño es una clara representación del anticristo. Comienza siendo pequeño, insignificante, casi desapercibido, pero pronto crece en poder, destruye a 3 de los otros reyes y se convierte en un líder temido y venerado. Lo que hace que esta visión sea tan poderosa es la simbología que rodea el surgimiento del anticristo. El hecho de que aparezca entre otros reyes y comience como un poder aparentemente pequeño y débil nos dice que al principio no será notado. Al contrario, su ascenso será paulatino y, al principio, inadvertido. Esta es la primera advertencia que nos da la Biblia sobre el anticristo: será un maestro del engaño. Si estás disfrutando del contenido y quieres aprender más sobre los misterios y curiosidades de la Biblia, disfrútalo y suscríbete al canal. De esta manera no te perderás ninguno de los próximos vídeos y estarás siempre actualizado con nuevos temas fascinantes. En el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, donde se amplía y se detalla aún más la descripción del anticristo, el apóstol Juan tiene una visión de una bestia surgiendo del mar. Se describe que la bestia tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos 10 coronas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Esta bestia es muy similar a la visión de Daniel, lo que nos lleva a creer que ambos están hablando de la misma figura, el anticristo. Pero aquí Juan nos da un detalle crucial: la bestia no actúa por sí sola. Apocalipsis 13, 2 nos revela que el dragón dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. ¿Quién es este dragón? El propio Apocalipsis nos dice que el dragón es Satanás, el enemigo de Dios y de la humanidad. El anticristo, por tanto, no es solo un líder político o militar. Es alguien que recibirá poder directamente de Satanás. Esto significa que no actuará en base a sus propias ambiciones,
sino como instrumento de un mal mayor, controlado e influenciado por el mismo diablo. La figura del anticristo en el Apocalipsis se describe como alguien que gobernará con tiranía y engaño. Impondrá una marca, la marca de la bestia, a la gente, sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Apocalipsis 13, 16-17 dice: y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, excepto el uno que tenga la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Este pasaje nos revela la dimensión de control que tendrá el anticristo sobre la humanidad. No solo será un líder político o religioso, sino que también tendrá control sobre la economía global. La gente se verá obligada a tomar una decisión: seguir al anticristo y recibir su marca, o negarse y enfrentar persecución, aislamiento y posiblemente la muerte. Este es el poder que ejercerá el anticristo, poder absoluto sobre la vida y la muerte de millones. Ahora que tenemos una idea más clara de quién es el anticristo en las profecías bíblicas, es importante comprender el significado más profundo detrás de su nombre. El término anticristo se menciona directamente solo en las cartas del apóstol Juan, pero la idea de un adversario de Cristo aparece en todas las Escrituras. Sin embargo, lo que muchos no saben es que anticristo no significa simplemente contra Cristo. Esta es la comprensión más común pero incompleta. La palabra anti en griego también puede significar en lugar de. Esto nos da una visión completamente diferente de la estrategia del anticristo. Al contrario, intentará sustituir a Cristo. Asumirá una posición de liderazgo global y se presentará como un salvador, alguien que traerá respuestas a los problemas del mundo. Y por eso será tan peligroso y engañoso. En lugar de presentarse como un enemigo declarado de Dios, engañará a muchos haciéndoles creer que Él es el Mesías esperado. Jesús nos advirtió sobre esto en Mateo 12 y 24, diciendo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de modo que, si es posible, engañarán aún a los escogidos. Este es un punto crucial. El anticristo será tan convincente, tan carismático, que incluso aquellos que siguen fielmente a Dios tendrán dificultades para reconocer su verdadero carácter. Utilizará milagros y prodigios para engañar, creando la ilusión de que Él es el Salvador que el mundo ha estado esperando. La figura del anticristo no es algo que pertenezca únicamente al futuro. A lo largo de la historia, muchos hombres poderosos han sido promocionados como posibles anticristos, especialmente en tiempos de crisis o persecución. Esto sucede porque la humanidad, en diferentes épocas, ha visto en líderes tiránicos y opresores características que se asemejan a las descritas en la Biblia sobre el anticristo. Sin embargo, es importante entender que aunque muchas figuras históricas actuaron de manera que reflejaban el espíritu del anticristo, la Biblia describe a un solo individuo que desempeñará este papel específico en los acontecimientos finales. Una de las primeras figuras históricas identificadas como el anticristo fue el emperador romano Nerón. Durante el primer siglo, Nerón gobernó Roma brutalmente y persiguió despiadadamente a los cristianos. La crueldad de Nerón quedó registrada en la historia como uno de los primeros ejemplos de una figura que actuó contra Cristo y su Iglesia. Sus actos de persecución fueron tan horribles que muchos cristianos de la época creyeron que él era el mismo anticristo profetizado. Los rumores sobre Nerón persistieron mucho después de su muerte. Algunos incluso creían que Nerón en realidad no había muerto y que regresaría para continuar con su tiranía, esta vez como el verdadero anticristo. Esta idea estaba tan extendida que en los primeros siglos de la Iglesia, muchos predicadores y escritores cristianos consideraban a Nerón como un precursor del anticristo. Pero el papel que jugó Nerón en la historia es solo una muestra de lo que está por venir. Después de Nerón, otros tiranos y personajes históricos también fueron etiquetados como el anticristo. Durante la Edad Media, especialmente en la época de las Cruzadas y la Inquisición, hubo una serie de acusaciones mutuas entre cristianos y musulmanes. Para muchos cristianos de la época, el califato islámico era visto como la encarnación del anticristo. Por otro lado, muchos musulmanes veían a los reyes cristianos de Europa como enemigos de Dios y también los asociaban con el concepto del anticristo.
Este periodo de intensa lucha religiosa contribuyó a una mayor especulación sobre quién sería esta figura malvada que se levantaría en el fin de los tiempos. Sin embargo, fue durante la Reforma Protestante, en el siglo XVI, cuando las especulaciones sobre el Anticristo alcanzaron un nuevo nivel. Líderes protestantes como Martín Lutero y Juan Calvino comenzaron a predicar que el papado, el sistema de gobierno de la Iglesia Católica, era la verdadera manifestación del Anticristo. Para ellos, el Papa no solo ocupaba una posición de autoridad espiritual, sino que también tenía control sobre los gobernantes de la época, lo que representaba una amenaza para el verdadero cristianismo. Lutero, en particular, fue muy expresivo en su crítica de la Iglesia Católica. Creía que el sistema religioso establecido por Roma había corrompido el Evangelio de Cristo y, como resultado, el Papa se había convertido en una figura que personificaba el cuerno pequeño de Daniel y la bestia del Apocalipsis. Lutero llegó a decir en una de sus obras: «Estoy convencido de que el Papa es el anticristo predicho por Daniel y el apóstol Pablo, y que el papado es el reino del verdadero anticristo». Estas acusaciones inflamaron la escena religiosa de Europa y provocaron una división que persiste hasta el día de hoy entre católicos y protestantes. Aunque muchos protestantes rechazan la idea de que el papado actual sea el anticristo, esta creencia ha jugado un papel importante en la historia religiosa de Europa. También muestra cómo, en tiempos de gran agitación espiritual y política, la gente tiende a buscar figuras o instituciones que puedan encajar en la descripción bíblica del anticristo. Avanzando en la línea temporal, durante el siglo XX, el mundo experimentó otro periodo de gran agitación, con 2 guerras mundiales y el surgimiento de regímenes totalitarios. Adolf Hitler y Joseph Stalin fueron 2 líderes que, en sus respectivas épocas, fueron nombrados por muchos como el anticristo. Hitler, con su ideología de supremacía racial y su intento de exterminar a los judíos, el pueblo elegido de Dios, era visto por muchos como una figura claramente anticristiana. Condujo a Alemania a un estado de adoración de líderes, y sus discursos apasionados y manipuladores se ganaron la lealtad ciega de millones. Asimismo, Stalin, que gobernó la Unión Soviética con mano de hierro y promovió una incesante campaña de represión religiosa, también fue considerado por muchos como candidato para el papel de anticristo. Bajo su régimen, millones de cristianos y otros grupos religiosos fueron perseguidos y asesinados, mientras el Estado promovía una ideología atea. El ascenso de Hitler y Stalin durante una época de crisis global parecía alinearse con lo que la Biblia describe sobre el anticristo: líderes carismáticos que se levantan en tiempos de caos, ofreciendo soluciones pero llevando a la gente a una mayor destrucción. Sin embargo, ninguno de estos líderes encaja completamente en las descripciones bíblicas del anticristo. Es posible que hayan reflejado aspectos del carácter y las acciones del anticristo, pero la Biblia deja claro que el verdadero anticristo será una figura única y definitiva en los últimos días. Esta búsqueda histórica para identificar al anticristo nos recuerda algo importante. A lo largo de la historia, el espíritu del anticristo ha estado presente en muchos líderes y sistemas de gobierno. El propio apóstol Juan escribió en 1 Juan 4:3, «Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, pero este es el espíritu del anticristo, el que habéis oído que viene y que ahora está en el mundo». Esto nos enseña que aunque el anticristo aún está por llegar, su espíritu, que se manifiesta en líderes que rechazan a Cristo y promueven el mal, ya está obrando en el mundo. Y esto es algo que debemos tener en cuenta mientras nos preparamos para los acontecimientos de los últimos días. Ahora que entendemos cómo se ha identificado al anticristo a lo largo de la historia, centrémonos en su papel específico en el futuro, como se describe en la Biblia. En varios pasajes de las Escrituras se nos advierte que el anticristo desempeñará un papel central en los acontecimientos que culminarán con el regreso de Jesucristo y el establecimiento de su reino eterno. Según 2 Tesalonicenses 2, 3-4, el anticristo será conocido como el hombre de pecado o el hombre de perdición. Será un líder mundial que se levantará durante un tiempo de gran tribulación, un tiempo de caos y desesperación global. Pablo escribe: «Nadie os engañe en ninguna manera, porque esto no sucederá a menos que primero venga la apostasía, y se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se enaltece contra todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración, para que se siente, como Dios, en el templo de Dios,
queriendo aparecer como Dios. Sin embargo, este periodo de oscuridad será breve. La Biblia nos asegura que, en el apogeo del poder del Anticristo, Cristo regresará. A lo largo de este vídeo, profundizamos en los orígenes y el papel del Anticristo tal como se revela en las Escrituras. Hemos visto que es más que una simple figura de opresión o un líder tiránico. El Anticristo es el pináculo de la rebelión contra Dios, una figura que personifica el engaño, el orgullo y la búsqueda del poder absoluto. Se presentará como una solución al caos, como un salvador de las naciones, pero sus verdaderas intenciones serán revelar el lado más oscuro de la humanidad y llevar al mundo a una confrontación directa con Dios. Sin embargo, la historia del Anticristo no termina con su victoria. Por el contrario, su ascenso y dominio se detendrán de manera drástica y gloriosa. Pero ¿seremos capaces de reconocer el engaño cuando surja? ¿Estamos preparados para afrontar las pruebas que vendrán antes del regreso de Cristo? La Biblia nos da todas las respuestas, y estudiar las Escrituras es la clave para estar preparado. Y recuerda, en medio de toda esta oscuridad, hay esperanza. El regreso de Cristo es una promesa garantizada, y su victoria final nos asegura que el mal no prevalecerá. Podemos afrontar tiempos difíciles con confianza, sabiendo que al final el bien triunfará.